Si tú eres de las personas que se ha preguntado o te estás preguntando en este momento, ¿cómo puedo oír la voz de Dios? ¿Qué debo hacer? O le has preguntado a otra persona, ¿cómo es que usted oye la voz de Dios? Incluso has dicho, porque hay personas que dicen, Dios me dijo. Si te has hecho estas preguntas y aún conservas otros interrogantes en tu corazón, este mensaje es justamente para ti. Entonces quédate con nosotros aquí en Sanidad para el Alma. Poder conocer a Dios nos habilita para seguirle y obedecerle. Qué tan importante es oír la voz de Dios. En Santiago capítulo 1 y el verso 19, ahí el Señor nos habla a nosotros por medio de este apóstol que debemos ser prontos, rápidos para oír. Que debemos ser rápidos para oír, pero no para oír todo lo que se dice, sino para oír la palabra de Dios. Eso está en el capítulo 1, el verso 19, libro de Santiago. Nosotros nos interesamos mucho por oír. Todos queremos oír. ¿Qué se está diciendo a través de las noticias, en las redes sociales? ¿Qué está sucediendo en el mundo? Y eso no está mal. Necesitamos conocer qué está sucediendo. Sin embargo, nuestra mayor atención debe estar centrada en la palabra de Dios. Nuestra atención debe estar centrada en la palabra de Dios. Porque cuando tú lees en Juan capítulo 10, yo quiero que tú leas ese capítulo. Cuando el Señor Jesús le está hablando a los discípulos, les habla a los religiosos y les habla de la importancia de oír su voz para poderlo obedecer, para poderlo seguir. Y además de eso, también a nosotros nos mantiene protegidos del maligno. Y tiene una gran importancia esencial en la vida eterna, el oír a Dios. Yo quiero oír a Dios y quiero oírlo siempre. Hay momentos en que tú dices, yo no he oído a Dios. ¿Qué será lo que sucede y por qué a veces no oímos a Dios? Vamos a Santiago nuevamente. En Santiago capítulo 1, verso 19. Mis amados hermanos, entendamos lo siguiente. Todos nosotros debemos ser prontos para oír, rápidos para oír, lentos para hablar y lentos para airarnos. Esa palabra es dicha a los que están dispuestos, quieren oír a Dios. A los hijos de Dios se le está hablando. Mire, el apóstol Santiago dice, mis amados hermanos. Es para nosotros, todo hombre y toda mujer de Dios quiere, desea, anhela oír la voz de Dios. Una pregunta para ti. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Haz memoria. Ahí es donde te vas a dar cuenta si tú estás conectado con Dios, leyendo su santa palabra, oyendo la palabra de Dios a través de otros siervos, hombres y mujeres que compartimos la palabra como lo estoy haciendo yo hoy. De muchas maneras Dios nos habla y Dios nos habla a todos. En Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. ¿Qué dice acá? Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Cuántas veces habla Dios? Muchas veces. ¿Y de qué manera? Dice, de diversas maneras. Antes hablaba por medio de los profetas. La voz de Dios era por boca de los profetas. Y ahora, dice en el verso 2, y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le dio todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo.
La palabra de Dios se hizo carne. En el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Aquí nos está diciendo que mediante la palabra, mediante Jesús, el Señor hizo el universo y por medio de Él nos habla. Voy a leer también el verso 3. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Pues para oír la voz de Dios también necesitamos un entrenamiento. Oír la voz de Dios con estos oídos físicos, todos la oyen. ¿Sí? Todos la oyen. Todos podían oír a Dios con estos oídos físicos. Pero no se trata de oír la voz de Dios solamente con los oídos físicos para tener un conocimiento. Necesitamos oír la voz de Dios para tener revelación de Él, para conocerle, seguirle y obedecerle. Hay 4 requisitos que yo tengo hoy que quiero darte a conocer. 4 requisitos para oír la voz de Dios. ¿Tú quieres conocerlos? Vamos al primero. Tener oído espiritual. Para poder oír la voz de Dios, yo debo tener oído espiritual. Entonces no oigo a Dios con mi oído físico. Algo muy interesante, ¿verdad? Tú dices, bueno, pero si yo debo oír la palabra de Dios con mi oído físico. Todos tienen oídos físicos y todos oyen, pero solamente lo oyen con su oído físico, lo reciben en la mente, lo dejan allí y no baja al corazón. Apocalipsis capítulo 2, verso 11, dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando el Señor habla, su palabra es espíritu y son vidas. Sus palabras son espíritu y son vida. Entonces la palabra es espiritual y dice que el Espíritu Santo permite que tú la entiendas, que tú la recibas, que tú la oigas. Tú debes tener un oído espiritual desarrollado para poder oír la voz de Dios. ¿Cuál es ese oído espiritual? ¿Estos? ¿Dónde está el oído espiritual? ¿Cuál es ese órgano con el cual oímos a Dios? Leamos en Lucas 24, 32, ahí se nos dice: se decían el uno al otro cuando Jesús iba en el camino, por el camino de Maús. Jesús iba en el camino con 2 hombres. Jesús iba hablando con ellos en el camino a Maús. Y ellos dicen: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos explicaba las escrituras. ¿Qué les ardía a ellos? El corazón. En Hebreos 3:15 ahora se nos dice de esta manera: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y un texto más, Mateo 13:18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El corazón espiritual de nosotros es la tierra de Dios. El corazón de nosotros, que no es el corazón que bombea sangre, no, es el corazón espiritual. Ese corazón espiritual es el mismo espíritu de nosotros. Esa es la tierra de Dios donde Él siembra su palabra. Y hay corazones junto al camino, hay corazones pedregosos, hay corazones espinosos, pero también hay corazones buenos. Eso está en Mateo 13, la misma parábola del sembrador, Mateo 13. Y en el verso 23 dice que la buena tierra oye, entiende la palabra y da fruto. ¿Sabes tú qué clase de corazón tú tienes?
O digamos mejor, ¿sabes tú qué tierra eres? ¿Qué tierra tú eres para recibir, para oír la palabra de Dios? Bueno, te haces el examen allá y te respondes. Vamos a mirar el segundo requisito para oír la voz de Dios. Aceptar la palabra con mansedumbre, no cuestiones. ¿Y por qué dice así? Pero es que yo pienso, cuidadito con eso, así no podemos aprender a oír a Dios. Santiago capítulo 1, verso 21, dice de esta manera: quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con mansedumbre la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y en tercer lugar, tengo cuatro requisitos para oír la voz de Dios. El tercer requisito es estar en quietud. Tú eres muy activo, teniendo un activismo en el ministerio, dentro de la congregación. Así tú dices, yo estoy muy involucrado y así puedo oír a Dios. Antes de entrar a la actividad, debemos oír a Dios y qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir. Y para eso necesitamos quietud. Lucas capítulo 10, versos 38-39 nos narra la historia de dos mujeres. Dice que el Señor Jesús, Él entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Ella, la más activa, abrió la puerta y Señor, feliz. También tú estarías feliz y yo, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el pero? En el verso 39 dice que ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta podía recibir al Señor Jesús, alegrarse igual que María, preparar y tener todo listo para su llegada, pero también debía tomar esta actitud, sentarse a escuchar con quietud. Escucha con quietud. Mientras estás en el templo, en una congregación, en una célula, en una reunión familiar, donde se está hablando la palabra, o incluso en este momento estás oyendo la palabra de Dios, toma un momento, son solamente unos 14 minutos, máximo 15 minutos, para tú oír en quietud y deja de lado todos esos afanes, esas tareas, para que tú puedas oír la voz de Dios. Y en cuarto lugar, ahora, por último, el requisito número 4 para nosotros poder oír la voz de Dios es buscarlo a Él temprano en la mañana. Buscar a Dios temprano en la mañana. Eso cuesta. Una joven me decía hace varios años, ay, a mí me cuesta levantarme en la madrugada a orar, me cuesta en la mañana porque duerme mucho, pero tenía más dificultad para oír la voz de Dios. En Isaías capítulo 50 me gusta muchísimo estos dos versos, 4 y 5. Dice, el Señor me dio lengua de sabio, lo está hablando el profeta. Él era un madrugador entonces. El Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios, el corazón espiritual. Dice, el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Este profeta oía y era necesario que oyera a Dios, porque ¿qué iba a hablar? Un profeta no podía hablar lo que él quería. Tú como maestro, tú no debes hablar lo que tú quieres. Tú como pastor, evangelista, tú que estás haciendo una labor para Dios y aún en tus mismos quehaceres cotidianos, yo necesito oír a Dios para saber qué camino debo tomar, para que Él guíe mis pasos. El mismo Señor Jesucristo no hacía nada sin antes haber oído al Señor, al Padre. En Marcos capítulo 1, el verso 35, se nos dice que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba. Hablaba con el Padre, recibía la instrucción y luego sí,
a hacer lo que tenía que hacer. También tú y yo debemos hacerlo. Sigamos el ejemplo del Señor Jesucristo, oigamos al Señor y seamos efectivos en todo. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, porque tú tienes de nosotros misericordia. Señor, que se abra nuestro oído, que seamos prontos, rápidos para oírte. Señor, que seamos personas diligentes para oírte, que nos levantemos temprano. Fortalécenos, Señor, para levantarnos temprano y así poder estar listos para oír tu voz, Señor. Ayúdanos a mantener la quietud y no estar afanados, desesperados todo el día corriendo de un lado para otro. Señor, y que no estemos cuestionando lo que tú nos hablas, sino que recibamos con mansedumbre tu palabra. Padre, oro también que abra, Señor, nuestro oído. Señor, tú dices que el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque es por medio del Espíritu que tú nos hablas. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú has hecho una obra extraordinaria, maravillosa, poderosa, y hoy has hablado al corazón de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.